Ok, gracias. Y estuvimos viendo prácticamente el primer versículo únicamente, ¿verdad? No avanzamos más de ahí para poder retomarlo ahora. Vamos a hacer una revisión muy rápida de lo que estuvimos viendo rápidamente. Y dice, a ver, seguida de Juan. Donde dice el anciano a la señora elegida. Estuvimos viendo rápidamente que ese anciano, Juan, ¿verdad? Nos identifica como el anciano, se refiere a una persona sí de autoridad, pero también a una persona que es mayor, ¿verdad? Una persona mayor, por lo tanto se refiere en los dos términos a él mismo, ¿verdad? Cuando dice el anciano y a la señora elegida, estuvimos viendo que pues no dice un nombre, pero por las características que usa el término de saludo normal para una mujer en ese entonces, en ese tiempo, como ahora puede ser decir doña Patricia, doña Esther, doña, ese término doña que no le gusta, que indica respeto, que indica consideración. Entonces es el término que usa en la señora. Y entonces sería muy extraño que una señora, hoy en nuestro contexto, una señora se llame señora. ¿Lo voy a entender? Entonces, por eso es que no creemos que haya sido a una mujer, porque claramente Pedro, Pablo, cuando hablan de una mujer, dicen perfectamente Herodia y qué sé yo. ¿Sí, mi hermanita? No, que yo hace mucho tiempo no me gustaba como dice Patricita, que no vieran doña. Doña. Es decir, doña peladora, no ya. doña Roxana. Sí. Y un día le pregunté a una señora allá en Paraíso hace muchos años, que ella era profesora, que cuál era el significado de la palabra doña. Y ella dijo que era el rango más alto que había en el tiempo de antes, ¿verdad? De las mujeres. A ver, sí, porque era la Entonces, doña. Era diciendo doña. Era la doña. Sí, entonces usa ese término, y entonces ese término lo que está indicando es precisamente lo que está indicando es eso. Ahora, cuando dice elegida, no está hablando de una predestinación como algunos lo han interpretado, es la iglesia y somos elegidos. No, está diciendo esa palabra elegida era una palabra de una alta consideración, o sea, una señora sumamente estimada, una señora sumamente especial, una señora sumamente reconocida. Esa es la palabra en griego que se usa para señora elegida. Y dice, y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Ahora es importante entender que ya aquí estamos en los tiempos donde la iglesia era perseguida. Entonces, vimos claramente que este término, la señora perfectamente podría estarse refiriendo también a la iglesia, como Lucas utiliza el término de Teófilo, ¿verdad? Lo escribe en Lucas y dice, me ha parecido bien a mí, oh querido Teófilo, poner las cosas en orden. Lucas capítulo 1, pero en Hechos capítulo 1 también dice, después de haber indagado sobre las cosas que se han dicho, oh estimado Teófilo, y ese término Teófilo es un nombre que tiene de las raíces de dos nombres, Teo, que quiere decir Dios, y Filos, que quiere decir amigos de. Entonces, pudo haber sido a un amigo que se llamaba Teófilo, no podemos decir que no, pero también pudo haber sido un nombre secreto porque ya la iglesia estaba siendo perseguida. Entonces, perfectamente podría ser esta connotación. Cuando dice a sus hijos, o sea, los hijos de la señora, a quienes yo amo en la verdad,
es muy importante porque al estar siendo la iglesia perseguida, era muy importante que alguien les amara en la verdad. ¿Y qué era la verdad? Dios mismo. Entonces, Juan les está diciendo, yo a ustedes les amo verdaderamente. O están siendo perseguidos, están siendo atacados, están siendo llevados, pero yo les amo correctamente. No solo yo, sino también todos los que han conocido, otra vez, la verdad. O sea, todos los cristianos que en este momento Juan conocía y sabían de la persecución que estaban viviendo, usted les dice, ellos también les aman. Ahora, ¿cómo podían manifestar el amor? Bueno, yo siento, y esto es algo muy importante, yo creo y siento y sé y creo claramente que la forma más bonita de manifestarle el amor a alguien es orando por esa persona. Tiene una situación, voy a orar, pero voy a orar, no es que, Padre, no, voy a orar, voy a interceder, voy a insistir con eso. Entonces, a los que aman en la verdad, y también en Juan capítulo 8 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí, entonces vamos a entrar al versículo 2. El versículo 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Vea que es la tercera vez que vuelve a utilizar la palabra la verdad. Primero dice, yo amo en la verdad, mitad del versículo 1, todos los que han conocido la verdad a causa de la verdad. Veamos cómo Juan vuelve a insistir en la verdad. Es un tema recurrente para él, pero una verdad que permanece en cada uno de los hijos de Dios. Y lo mejor es que esta verdad está para siempre, ojo, con nosotros. La verdad de Dios está conmigo. Si yo la creo o no la creo, eso es otra cosa. Si yo la respeto o no la respeto, eso es otra cosa, pero está. En el momento que yo soy hijo de Dios, en ese momento yo vengo a ser sellado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a morar en mí y ahora esta verdad está siempre conmigo. Y esto, mis hermanos, es todo un reto. ¿Por qué razón? Porque cómo me estoy comportando yo con esta verdad que está en mí. Porque vea cómo lo dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Y estará, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre con nosotros. Ahora, esto no excluye la apostasía individual y personal que puede verse en algunos. El deseo de Juan, ahora vamos a verlo, que era que ellos crecieran precisamente en gracia, misericordia y en paz. Esto sobre el Padre Celestial puede hacer fluir en las iglesias, debido a que Jesús es la fuente de la verdad y el amor. Entonces le sigue diciendo en el versículo 3, sea con vosotros que gracia, misericordia y paz. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Es interesante porque usa los dos saludos, el hebreo y el griego. En el griego era común saludar con la gracia. En el hebreo, shalom, paz. Pero entre ellos dos está la misericordia. Ahora vean cómo Juan no deja nada, absolutamente nada suelto, sino que dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Porque nadie puede dar más de lo que Dios da. Nadie puede tener gracia, misericordia y paz en mayor calidad que la que Dios me puede dar. A veces hay gente que es misericordioso con uno, pero no siempre.
y entonces viene el vecino y agarra la basura y se la tira al corredor suyo. Y entonces uno, bueno, esta vez voy a agarrar la escobita y voy a barrer yo calladito. Pero la segunda vez y la tercera vez. El único que puede dar una gracia de verdad, una misericordia de verdad y una paz de verdad, el único que puede hacerlo es Cristo Jesús, es Dios mismo. Absolutamente nadie más puede tener la fuente de la gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, otra vez en verdad y en amor. Y en estos 3 versículos usa 4 veces la verdad. Porque, mis hermanos, la base de conocer a Dios y la base de que se desarrolle Dios en nuestra vida es única y exclusivamente conociendo a Dios. Nada más. No podemos tener paz sin conocer a Dios. No podemos tener misericordia sin conocer a Dios. Y no podemos tener gracia sin conocer. Porque son cosas que solo vienen de Dios. Nadie más puede darnos esto. Jesucristo es la fuente de esa verdad y de ese amor. Versículo 4, ¿quién lo quiere leer? Ahí está. Sí, mi hermano Pedro. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Okay. Ahora, aquí también hay una evidencia de que no era una señora física, porque también en tercera de Juan dice Juan que él se regocija porque sus hijos andan en la verdad. Entonces, si en el capítulo, en tercera de Juan habla de mis hijos, entonces quiere decir que tiene que haber sido hijos con esta señora, y no, está hablando de esa iglesia que está allí, y dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos. Ahora vea que no dice a todos, he hallado a algunos. Comienza con asuntos agradables y de alabanza. No hay nada más agradable que ver a los hijos de Dios haciendo la voluntad de Dios en sus vidas. No hay nada más hermoso que esto. Cuando uno es testigo de que los hijos de Dios están viviendo como hijos de Dios. Es triste cuando pasa todo lo contrario. Y a veces hasta en la misma familia uno asume, bueno, es que mi sobrino, mi sobrina, mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, uno a veces asume que son cristianos porque van a la iglesia. Pero ¿están viviendo, haciendo realmente la voluntad de Dios? Y aquí, hermanos, es donde la mula bota Genaro. ¿Por qué razón? Porque cada uno es independiente. Nosotros, mientras tenemos a nuestros hijos pequeñitos, los llevamos, los traemos, les compramos la Biblia, les damos esto, les damos aquello, tenemos devocionales familiares, una vida de oración y todo lo demás. Pero no sabemos qué caminos van a tomar. Entonces no hay nada más agradable que esto, y por eso Juan dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando nuevamente, vuelve otra vez, andando en la verdad. Hacer la voluntad de Dios solo se logra obedeciendo sus mandamientos y poniendo atención a su dirección. ¿Hay alguna otra forma para que yo pueda hacer la voluntad de Dios? ¿Habrá algún camino? Por eso yo he dicho en varias ocasiones que el Hijo de Dios no necesita el Waze para seguir a Cristo, porque solo hay un camino, nada más. No hay atajos, no hay componendas, no. O le seguimos o no le seguimos.
Por eso me encanta aquel corito, ¿verdad? Que después contaron una historia, yo no sé hasta dónde sea, pero el famoso corito aquel, he decidido seguir a Cristo. Es una decisión, porque a veces ni yo mismo quiero seguir a Cristo, no sé si solo a mí me pasa. Pero entonces es una decisión. Hacer la voluntad de Dios solo se logra obedeciendo sus mandatos y poniendo atención en su dirección. Este es el saludo que la iglesia a la que Juan dirige estas palabras recibió. No sabemos cuál fue, pero podemos aprender de su fidelidad al Señor en los primeros años de la iglesia del Señor. Qué lindo que ya en los primeros años de que se escriben estas cartas, en los primeros años que Juan como pastor da testimonio, los primeros años que él ya anciano, quizás antes de ir a Patmos, él da testimonio y dice: yo me alegro cuando yo veo a los hijos de Dios andando como hijos de Dios. Todo lo contrario a lo que pasa en algunas ocasiones, en algunas personas, que no se alegran de ver que los hijos de Dios caminan como hijos de Dios, y más bien, como están caminando como hijos de Dios, nos enojamos porque nos señalan, porque nos ponen en evidencia, ¿verdad? Como, voy a poner un ejemplo, como estar en el mall, ahí donde están todas las mesas y todo el mundo comiendo, y usted no ora porque le da vergüenza. De un pronto a otro ve que allá hay una familia de hijos de Dios y se toman de las manos y agachan sus cabezas y oran. Qué vergüenza se siente, ¿verdad? Y uno con esa pena de: Señor, y ojalá me estoy bajando la bandeja para no dar color. Pastor, usted se recuerda el domingo pasado del hermano William, cuando él habló del testimonio que le pasó a él, que estaba él tramitando sus papeles y que se vino un tocollón grande, y que dos compañeros de trabajo, bueno, yo le puse atención a él, le dijo a él que dos compañeros de trabajo tenían 12 años de trabajar, y cuando se vino el socollón los dos estaban orando, y hasta ahí se dieron cuenta de que los dos eran cristianos. Nunca se habían dicho que los dos eran cristianos. Y pastor, y esa parte que habla Juan, si uno le pone atención a ese versículo, dice: he hallado a algunos, no todos. Y eso es algo que a nosotros nos debe poner a pensar, que es parte del crecimiento espiritual también. Estoy adelantando un poco la lección, que el crecimiento espiritual no depende de los años que nosotros estemos metidos en una iglesia. Usted puede estar 20 años metidos en una iglesia y usted no puede tener crecimiento espiritual, porque no depende de los años que usted esté metido en una iglesia. Y ahí lo dice: he hallado a algunos, no dice todos, de tus hijos andando en la verdad. Y es que lo que tenemos que tener claro, pastor, que seguir a Cristo es una decisión, porque en Lucas 9:23 dice él: si alguno, no dice todos, él deseara que fuéramos todos, pero él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Así es. Amén, así es. Entonces vamos a ver la indicación que era el caminar de esta señora elegida, versículos 5 y 6. Si no está, alguien puede leer el 5 y el 6 y después vamos desmenuzando. Amén. Amén. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Ok, entonces ahora le va a dar una recomendación, esa indicación de que ese caminar de esta señora elegida. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. O sea, lo que le va a decir Juan no es algo nuevo, no era algo que ay, qué novedoso, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Y cuál era? Que nos amemos unos a otros. Ahora, ya nosotros estudiamos Primera de Juan,
Y recuerden que, gracias hermano, que Primera de Juan es un tema sumamente recurrente, el amor. El que ama, ¿cómo puede decir alguien que ama a Dios a quien no ha visto y aborrece a su hermano al que ve? El tal es mentiroso. Entonces le empieza a hablar. Y ahora, ya en el versículo 4, Juan se interesó en la relación presente con Dios. Ahora se interesa en la relación futura con ellos mismos. Ya Juan dijo, me gusta lo que estoy viendo, que algunos que andan en tu verdad, que el gozo, que la gracia, que la misericordia y la paz que solo vienen del Padre a través de Jesucristo esté con ustedes, pero ahora se interesa en la relación futura con ellos. Y dice, ahora ruego. Es una petición desde el corazón. Y es que, hermanos, a veces estos detalles los vamos dejando de lado. Un pastor que está haciéndole un ruego, rogándole a la iglesia. Un pastor rogándole a la iglesia. Qué fuerte que es esto. Pero no rogándole más plata, no rogándole más esto, no rogándole menos de lo otro, sino un ruego verdaderamente fuerte y un ruego verdaderamente espiritual. Es con respecto a ese mandamiento. Ya sabemos que Jesús nos pidió que nos amemos, pero también es probable que la primera carta de Juan ya esta iglesia la había leído, probablemente. Entonces, y en en el Evangelio de Juan, dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Ahora, Juan es el mismo escritor años antes. Aquí está Juan escribiendo lo que Jesús decía cuando era joven, cuando no era el anciano, cuando no era el pastor, cuando era un discípulo de Cristo. Y él puede que haya olvidado algunas cosas, pero hubo algo que a él le quedó clarísimo. Y es que el Señor Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Dios amén. Ahora, ¿por qué este mandamiento es nuevo en el sentido para los que están escuchando ese mandamiento? ¿Y por qué razón podría ser nuevo para nosotros? Porque el amarnos unos a otros no es fácil. Ahora hablaba con el hermano Naaman y me comentaba, estábamos hablando que es importante también que como iglesia, como eclesía, como llamados fuera, se puedan tocar algunos temas. Y entonces me comentaba que hace ya varios años, no recuerdo hace cuánto, se aprobó el famoso TLC en Costa Rica, no fue así, fue en los 90 y algo fueron, Tratado de Libre Comercio. Entonces me comentaba nada más que acá en la iglesia se hizo como un foro en donde hubieron dos posiciones, unos que defendían el TLC y otros que estaban en contra del TLC, ¿verdad? Que hubo eso como para tener información, podríamos decirlo. Y entonces yo le decía a Naaman que yo no veo eso malo. Número uno, por si se me olvida para que me lo recuerden, lo que yo digo, ¿no? Número uno, no es para cambiar un culto por eso. No, podemos venir un sábado, podemos venir un viernes, podemos venir un domingo en la noche y hacer un foro sobre cualquier tema, está bien. Un culto es para darle la honra y la gloria al Señor, y si alguien entra por esa puerta es para escuchar la palabra del Señor y no para saber qué pensemos con el TLC. Número uno. Y número dos, yo le decía, ¿para qué buscar más roces dentro de la iglesia? Si ya de por sí nos cuesta. Hermanos, ya de por sí nos cuesta. No crean que uno se hace una monedita de oro, con cadenita de oro para caerle bien a todo el mundo. No, el pastor no cae bien en muchas ocasiones. No sé.
Es normal. Entonces, ¿para qué poner más cosas que nos den roces? Por eso es que en la iglesia procuramos no hablar de política en términos ya muy puntuales. Procuramos no hablar de fútbol en términos ya muy puntuales. Procuramos para evitar los roces. Para evitar que el hermano Miguel va con el Xelajú y yo voy con los pericos cafés y ya me cae mal, hermano Miguel, ¿cómo se le ocurre a él? ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, es un mandamiento nuevo porque nos cuesta. Y quizás, hermanos, esta es una enseñanza que nosotros hemos escuchado muchas veces, pero realmente yo amo a mis hermanos, realmente yo los amo. Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, y nos da el parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Como yo os he amado. ¿Cómo me ha amado Cristo a mí? Yo mismo he dicho que si yo fuera Jesús, yo no muero por mí. Sí, por mí no moriría, sabiendo yo cómo le fallo. No hubiera muerto por mí, quizás por otro, pero por mí no. Y entonces él dice que os améis unos a otros bajo el parámetro como yo os he amado. Amén. 15:17, esto os mando, es un mandato, que os améis unos a otros. Y le dice a la iglesia, esto es el mandamiento, que no es nuevo para ustedes, pero que puede ser difícil para ustedes, porque yo sé, dice Juan, que esto no es fácil. Yo sé que esto no es fácil. ¿No es cierto que Juan fue el hijo del papá de Juan? ¿Cómo se llamaba? Zebedeo. ¿No es cierto que fueron él y el hermano que pidieron que cayera fuego en una aldea? Fueron con Jesús. Juan y Santiago. Jesús, como no te hicieron caso, manda fuego para... ¿Sabes qué bueno? A ver, ese poco de chispas ahí. Ahí había amor. No había amor. Después empieza a hablarle a la iglesia, años después, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Qué amor, qué ternura. Y recuerden que este hijitos era como aquella mamá que está alzando a su bebé. No es como aquella mamá que está llamando al hijo que no hace caso, no, es esa expresión de amor puro. Hijitos, estas cosas os escribo. Y sigue diciendo entonces en el versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Este es el amor. Ahora Juan va a definir de qué está hablando, aunque la iglesia debía de saberlo. Claro que debía de saberlo. ¿Por qué debía de saberlo? Porque era algo que ya ellos tenían que tenerlo claro. Está Melissa estudiando contabilidad y me hace ayer unas preguntas y entonces le digo, bueno, sobre políticas, las propuestas de políticas de comercio exterior y no sé qué. Entonces ya me meto en San Google, ¿verdad? Y me aparecen allí. Y entonces le digo, es esto. Digo, pero no lo copie igual, bosquéjelo. Me dice, pero yo no sé hacer eso. Digo, ya es hora que lo sepa. Entonces ya va por el segundo año de universidad. Ya es hora que lo sepa. Hay cosas que nosotros debemos de saber, hermanos. Y que le caí mal a Lupito porque pasé y no lo saludé, porque ya, superémoslo. ¿Me doy a entender, hermanos? Es que yo me enojé porque el otro día en el grupo de alabanza pusieron la guitarra ahí, no me avisaron y ya está. Supérenlo. Pasemos la página. Porque así como me han fallado, yo también he fallado.
Cuando alguien me dice a mí, pastor, es que vea, pasó al puro frente mío y no me saludó. Y yo, qué interesante. O sea que usted estuvo frente a esa persona y usted tampoco le saludó. Qué interesante. Reclamamos lo que no damos. Mis hermanos, debemos de saber. Este es el amor. Dice que andemos según. O sea que la directriz la de sus mandamientos. El amor no solo se manifiesta en sentimientos bonitos y caritativos, sino en obediencia a los mandatos del Señor. ¿O no es cierto que el Señor dijo por ahí, si me amáis? Guardad mis mandamientos. Si me ama, guarde mis mandamientos. Si me ama, no crea que cantando muy bonito, no crea que viniendo al culto, no crea que... No, si me ama, guarde mis mandamientos. ¿Sí, mi hermanito? Ahí es donde yo pienso que la matemática de Dios es muy simple, pero muy fina, muy poderosa, sí, muy fina también, porque el mandamiento principal, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, todas tus fuerzas. No, pero entonces Dios tan fácil sabe quién le ama, y el que le ama, y de los que le amamos, Él sabe con mucha facilidad quién le ama mucho y quién le ama poco. El que le ama mucho, mucho le obedece. El que le ama poco, le obedece menos. Entonces es tan fácil, y un padre, una madre de familia, igualmente pueden saber cuánto le aman a sus hijos. Porque los hijos que están dispuestos a obedecer, aun cuando no quieren hacerlo, esos son los que tienen más amor a sus padres. Amén. Es fácil. Es sencillo, no solamente que él sepa si le amo, sino yo saber qué tanto le amo. Obedeciéndolo. Ahora, ¿cómo yo voy a obedecer algo que no conozco? Yo necesito conocer a Cristo. ¿Y dónde está la información de Cristo? Aquí está en su palabra. 66 libros nos dejó de revelación para poder conocerle, para poder conocer su carácter, para poder conocer lo que Él quiere, para poder conocer su santidad. Entonces, Juan simplemente dice, tiene que saberlo, es obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo los mandamientos del Señor. En primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son pesados, no son molestos, no son difíciles. No lo son. Claro, por ejemplo, yo voy con mi hija Ruth de la mano y le digo, vamos a hacer un mandado, y ella quiere ir conmigo. Ese mandamiento no va a ser gravoso para ella porque quiere ir conmigo y va a ir tranquila de la mano, agarrados, y vamos a llegar a donde vamos a ir. Pero si ella no quiere, entonces es cuando el Señor empieza, que no, que es por aquí. Que pero Señor, yo quiero que no, que es por aquí. Entonces, quien los hace molestos, pesados y difíciles somos nosotros. Somos nosotros quienes le damos esa connotación, si quisiéramos verlo desde ese punto de vista. Sus mandamientos no son pesados, no son molestos y no son difíciles. No hay nada más sencillo que ser obediente. No hay nada más sencillo que ser obediente. Ahora, no estoy diciendo que sea lindo o que sea hiperagradable, porque ahí es donde yo tengo que renunciar a mí mismo. El versículo que decía mi hermano ahora, si alguien quiere venir en pos de mí, antes de que tome la cruz, niéguese a sí mismo. Pero es que yo quiero, sí, Dios, yo sé, Dios dice, sí, papito, yo te hice, yo te formé, yo sé lo que usted quiere, pero niéguese. Señor, pero es que quiere venir, niéguese a sí mismo. Porque a veces nos olvidamos un poquito, ¿verdad?
de que, y voy a decir algo que ya lo he mencionado en algunas ocasiones, nuestro Dios, si yo dejo de honrarle, si yo dejo de servirle, si yo dejo de amarlo, si yo dejo de tenerle en cuenta, Dios no deja de ser Dios. El que pierde soy yo. Dios sigue siendo Dios. Dios va a cumplir su plan y Dios tiene su palabra, y cuando yo muera voy a estar frente a Él. Al final el que pierdo soy yo. Por eso es mejor, 100% mejor, obedecer sus mandatos. Los mandamientos de Dios no deberían de ser molestos para el cristiano o el verdadero hijo de Dios, ya que la obediencia es el resultado entonces del amor, como lo estamos viendo. O sea, yo le voy a obedecer, obedezco sus mandamientos y es resultado de que yo lo amo. O sea, a veces mi esposa me llama y a veces mi esposa me dice: ay, mi amor, usted me puede ayudar en tal cosa, y tal vez digo: le tengo que devolver, o tengo que hacer esto, o ahora entonces voy a tener que hacer lo otro. Pero yo no llego con el reclamo, yo llego con lo que me demandó, con lo que me pidió, aunque a mí me haya costado, aunque por dentro digo: qué madre, yo quería llegar a acostarme, pero al final, ¿qué es eso? Manifestación del amor que yo le tengo a mi esposa. Bueno, si nosotros le tenemos amor a Dios, la manifestación de ese amor es obedeciéndolo. Punto. No hay otra forma. Gozo debe dar al Hijo de Dios obedecer sus mandamientos, aunque esto el mundo lo tome y nos aunque esto el mundo lo tome y nos intente golpear, porque estamos obedeciendo a Dios. Al mundo no le gusta. Cuando estamos obedeciendo a Dios, al mundo no le gusta. El mundo va a ir en contra de Dios siempre. Por eso, ¿quién me quiere leer esos dos versículos que están ahí? 1 Corintios 10:13 y Filipenses 12:3. Perdón, 2:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No nos va a sobrevenir nunca nada, aunque el mundo quiera maltratarnos, aunque el mundo quiera humillarnos, aunque el mundo quiera golpearnos, nunca nos va a sobrevenir ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, no es nada extra de la humanidad las tentaciones. Hoy he escuchado una predicación y me encantó. Bueno, la voy a quemar aquí, la ilustración. La voy a quemar aquí. La ilustración era de un señor que le decía en consejería pastoral, le decía al pastor que él no podía soportar la tentación de estar con otra mujer, decía él. Y cuando a él se le daba la oportunidad, él no podía, o sea, era algo que le sobrepasaba. Y cada vez que tenía la oportunidad, caía en adulterio. Entonces viene el pastor y le dice: ¿y qué pasaría si en el momento en que usted ya va a estar con esa mujer, ya está todo preparado, y yo le ofrezco $3,000, $4,000 para que no esté, usted qué haría? No, hombre, pastor, usted me da la plata. Y no era que era insoportable la tentación. Y no que era insoportable la tentación. Realmente es tan insoportable las tentaciones que tenemos. No, dice la palabra que no es nada. No es nada fuera de la humanidad. Lo que hacemos muchas veces es minimizar. Nos damos una palmadita en la espalda y decimos: bueno, ahí. Nos autojustificamos. Y luego seguimos, ya. Pues le pido perdón a Dios y no pasa nada. Entonces, vea que está diciendo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, ojo, más
de lo que pueda resistir. Entonces aquí es cuando alguien viene y me dice a mí, pastor, es que ya yo no aguanto. Entonces yo le digo, ok, suave, saquemos la Biblia, le damos ahí 1 Corintios 10:13 y vamos a ver dónde está el problema. O Dios mintió o usted está mintiendo, alguno de los dos. Porque dice el Señor que nunca dejará ser tentado más de lo que podemos resistir. Y si ya yo no aguanto, o Dios mintió, o yo sí puedo aguantar más. ¿Sí, mi hermano? Estaba leyendo en una vida con propósito que decía que cuando estamos con las tentaciones, porque es un tema muy difícil, ¿sí? Es que somos carne, ¿verdad? Exactamente. Entonces, que deberíamos inmediatamente pues poner la mirada en otra cosa, leer algo, hacer algo, moverse, hacer algo, no sé, algo que nos vaya a despistar de esa tentación. No darle, porque si le damos, no quiero esa tentación, no la quiero, más la vamos a gozar, más la vamos a querer y como que la alimentamos. Entonces, como huir, como decir, bueno, sí estoy siendo tentada, pero Dios mío, con la ayuda tuya ya puede ser esto y ya, a ver cómo, pero para no retroalimentarla. Así es. Es parte de técnicas que podemos hacer. Viene la tentación que va a ponerme a leer la Biblia, ponerme a orar, voy a ponerme a cantar una alabanza. Si mi tentación es el licor, no voy a pasar cerca de las cantinas para no estar oliendo ese ambiente. Yo no sé qué les gusta, pero bueno, no estar ahí oliendo eso. Y cualquier tentación de lo que sea, porque todos tenemos nuestras propias concupiscencias, ¿verdad? Santiago capítulo 2 es sumamente claro en eso, ¿no? ¿Correcto? Dijo otro por ahí que una mente desocupada, o así es un taller de Satanás. El taller de Satanás, una mente desocupada. Entonces, no va a ser más de lo que podemos resistir, sino que, ¿qué es lo que va a hacer? Sino que dará. ¿Quién da? Dios. Dará juntamente con la tentación que nos va a dar la salida, para que podáis entonces soportar. Entonces lo que tengo que decirle al Señor no es, Señor, ya yo no aguanto, Señor, esto me sobrepasa. Usted tiene que decirle, Señor, ¿cuál es la salida de esto? Dame la salida, necesito la salida. ¿Verdad? Pero a veces somos como, yo les he contado el chiste del muchachito que estaba luchando con la dieta, ¿verdad? Y la dieta, porque estaba muy gordo y la mamá lo cuidaba y de lo que se come y todo, y el muchacho con la dieta, y en un rato se le perdió a la mamá. ¿Dónde está ese muchacho? Harold se llamaba. Harold, ¿dónde está? Harold, ¿dónde está? Harold, ¿dónde está? Mamá, estoy aquí en la cocina. ¿Qué está haciendo en la cocina? Estoy luchando con la tentación, mamá. ¿Por qué se va a luchar en la cocina? A veces sabemos las cosas que nos alejan de Dios y empezamos a luchar ahí donde están las cosas que nos alejan de Dios. Y a veces son amistades, a veces son trabajos, a veces. Saquemos eso. Dios nos va a dar la salida. Pastor, y eso viene incluso del pueblo de Israel, porque el Señor le dice a Moisés, decirle a este pueblo que nunca vuelvan al lugar de donde yo los saqué. Y uno en eso debe tener una sabiduría, que uno nunca debe exponerse a los lugares donde uno sabe, con las amistades que uno sabe. O sea, yo, pastor, y es algo que es así, desde mi vida, yo lo puedo decir así, que uno, en la vida de uno, siempre va a prevalecer lo que uno más alimenta. Porque si yo me descuido espiritualmente, la carne siempre va a prevalecer sobre mí. Y yo les digo esto como parte de mi vida. No crean que para mí es fácil. Yo tengo una parte que me ha costado, pero yo tengo algo, me he disciplinado en mi vida, de que yo tengo mi hora de levantarme antes de irme para el trabajo, pero yo saco mi tiempo para estar con el Señor. Y que si yo como Biblia todos los santos días, porque yo sé
que yo necesito la presencia del Señor porque yo sé de a dónde Él me sacó. Entonces yo siempre sé que yo soy débil en cosas, pero yo me disciplino en eso. Pero la disciplina no es fácil, no, a mí me cuesta más. Hoy fue un día que a mí me costó montones, más con estos fríos. Claro. Pero yo digo, Señor, yo tengo que pararme y a mí me cuesta. Y yo, como le digo, esto se lo digo públicamente. Mi esposa y yo a ella no la obligo. Yo soy yo y yo oro por ella, sí, pero ella tiene que, como yo le he dicho, usted tiene que pelear su parte. Yo hago mi parte, ponerla a ella en la mano del Señor y todo, pero ella tiene que hacer su parte. Pero siempre en la vida de nosotros va a prevalecer lo que nosotros alimentemos. Así es. Y es parte de lo que sigue diciendo este versículo, porque eso es muy importante, hermanos. Porque Dios es el que en vosotros. Esto es un asunto personal, hermanos. Y esto a nosotros como padres de familia nos cuesta entender. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos tengan una excelente relación con Dios, pero es Dios quien pone en ellos. Cuando ellos se disponen, cuando ellos quieren. Esto no es obligatorio. Esto no es de que yo le diga a mi esposa o mi esposa me diga a mí, venga, lea la Biblia. Es que usted hace días no lee la Biblia, es que usted no ora, es que usted empiece a orar para que sea Dios quien ponga en ellos. Amén. Claro, yo voy a dar mi testimonio. Yo les he dicho, mi papá no nos dejó plata porque no había, nunca nos preocupamos por plata porque nunca había. Y éramos una familia acomodada porque en una cama dormíamos 3. Pero si hay algo que yo recuerdo de mi papá es entrar al cuarto y verlo de rodillas con la Biblia en la cama leyendo la Biblia. De eso sí me acuerdo. Con su ejemplo nos habla. Porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero por supuesto que yo tengo que estar dispuesto. Amén. Dispuesto a que sea Él el que haga eso en mi vida. Amén. Yo no puedo obligar la vida de mi esposa, yo no puedo obligar la vida de mis hijos, yo no puedo obligar la vida de la iglesia, perdón. Alguien me puede decir, hermano, es que nosotros deberíamos de venir y orar todo un sábado aquí. Sí, qué bonito. Pero si al final vamos a estar el cuerpo pastoral con 2 más y los 2 bostezando porque ya quieren tomar café, es Dios. Amén. Que andéis en amor. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Ya se nos fue el tiempo. Amén. Próximo martes continuamos con este hermoso capítulo, la segunda carta del apóstol Juan. Muy bien. Vamos entonces a terminar, hermanos. Recordarles que mañana, si Dios lo permite, a las 9 de la mañana tenemos el culto de ayuno y oración.